El centro de entrenamiento de tanques Leopard de Świętowód, Polonia, opera estos días a pleno rendimiento. Aquí están siendo debidamente instruidos los soldados encargados de manejar los famosos carros de combate alemanes. Ucrania espera recibir hasta 140 tanques en la primera oleada de entregas de sus aliados occidentales, la inmensa mayoría de ellos Leopard 2. Pero lo cierto es que Ucrania quiere más, hasta el punto de haber solicitado formalmente cazas F-16 para hacer frente con ellos a las fuerzas aéreas rusas. Como ocurrió con los Leopard durante meses, la entrega de los aviones de momento no se contempla. En Riga, los ministros de Asuntos Exteriores de las Repúblicas Bálticas y de Polonia se mostraron por su parte a favor de la petición ucraniana. Necesitan cazas, misiles y tanques, y hay que actuar, dicen desde el lado estonio. Desde Estados Unidos, por su parte, precaución en las palabras. Vamos a hablar, ha dicho el presidente Joe Biden, sobre las nuevas peticiones de su homólogo ucraniano Volodymyr Zelensky. Hasta ahora, tanto Washington como Londres se han negado a entregar F-16 a Kiev y no se espera que esa postura cambie de la noche a la mañana. En el frente, mientras tanto, Moscú sigue reivindicando avances. Según el Ministerio de Defensa de Rusia, sus tropas han tomado el asentamiento de Blagodatne, en el Oblast de Donetsk. El Kremlin también ha difundido imágenes de un tren militar equipado, dicen, con la última tecnología y destinado al reconocimiento técnico, el desminado y la reparación de la vía férrea. Todo cuenta en la guerra para impresionar al enemigo. Bueno, justamente vamos a hablar en este segmento con el doctor Ricardo Israel, entre los temas que vamos a tratar, y Gonzalo Muñoz Sanz. Está la contraofensiva rusa ganando porque, por otra parte, vemos que el Estado Mayor del Ejército ucraniano dice que hasta ahora, desde la invasión que se inició el 24 de febrero del 2022, han sido liquidados 127.500 militares rusos dados de baja, mientras que 3.201 carros de combate, 2.197 sistemas de artillería y 221 sistemas de defensa antiaérea rusos han sido destruidos. Sin embargo, Rusia está reivindicando victorias nuevamente en una contraofensiva. Sí. ¿A quién le creemos? Yo creo que ambos. Siempre hay un elemento... Yo siempre he tirado a la baja los anuncios que hace, por cierto, una de las partes. No es creíble la información de Moscú, pero también siempre me llamó la atención que el informe que entregaban los británicos siempre era bastante menor del que entregaba Ucrania. De lo que no hay duda son de los grandes hechos, que la guerra la provocó Rusia con su invasión y que adquirió las características que vemos después que fracasó esa toma rápida de Kiev. Pero ¿qué veo yo? Que efectivamente en esta llegada del invierno se ha asentado esas medidas que tomó Rusia en algún minuto, como por ejemplo salir de algunas partes después de que había sido ocupada para fortalecerse en otros, y queda Bakhmut, esta gran ciudad, como la última gran lucha antes que sea muy difícil moverse por el invierno. Pero efectivamente en este minuto parece que Rusia está predominando. Bakhmut, tu opinión, Gonzalo Muñoz, tu opinión sobre Bakhmut y que ha agudizado la crisis humanitaria. Sí, pues mi opinión es que en Bakhmut los enfrentamientos se han vuelto muchísimo más violentos en los últimos días. Incluso hay informaciones todavía no contrastadas que dicen que el ejército ruso parece haberse unido a la batalla junto con los Wagner. Y incluso algunas informaciones hablan de las fuerzas aéreas rusas uniéndose. Y lo cierto es que Bakhmut es crucial para Putin si quiere preparar el asalto en primavera de Sloviansk y Kramatorsk, que son las ciudades más al norte de todo el Oblast de Donetsk. En el caso de que Bakhmut pueda ser tomado antes de la primavera, podríamos esperar las contraofensivas rusas hacia el norte, hacia Sloviansk y Kramatorsk, por así decirlo, mucho más fácil de lo que lo tienen ahora. En medio de todo esto, pese a la escasez de información, doctor Ricardo Israel y Gonzalo Muñoz, ¿cómo está la situación dentro del Kremlin? ¿Cómo está la situación del control de Vladimir Putin, si lo tiene, los generales que han sido purgados, los oligarcas que han sido purgados? ¿Cómo está esa situación? Yo creo que lo que cambió fundamentalmente fue cuando la guerra por primera vez pasó a ser un tema popular de debate público, con la aparición de las madres de los soldados muertos y sobre todo con la situación de la conscripción,
que llevó a unas protestas públicas por primera vvez. El servicio militar obligatorio. El servicio militar obligatorio, que son las tropas que estamos viendo que necesita por primera vez para tener superioridad en el Donbass. Pero el tema de fondo es que todavía sigo sin ver evidencia de que el poder de él esté en entredicho. Sí, por primera vez hay una situación que lo ha obligado a él a dar pasos públicos, como la salida de los generales, el alejamiento de esta clase económica privilegiada de los oligarcas y el nombramiento de la persona más cercana a él y probablemente a quien más confía, como el general Valery Gerasimov, el jefe de Estado Mayor, directamente a cargo de las batallas en el Estado Mayor. Es una nueva situación donde él se le ve sin la confianza que tenía antes, pero todavía no veo evidencia que esté palideciendo su poder. Gonzalo, tu opinión sobre el poder real, lo poco que se pueda filtrar de las paredes del Kremlin. ¿Cómo está el poder de Putin? Yo estoy de acuerdo con el doctor Ricardo que han sido unos meses, un 2022 muy difícil para Vladimir Putin. Creo también que ha perdido ese debate de la calle, todo lo que se puede perder dentro de Rusia, que es un país que controla los medios con mano de hierro, con puño de hierro. Sin embargo, yo pondría un punto, por así decirlo, a favor de Putin, en el sentido de que puede conservar el poder. Una de las grandes armas, una de las grandes bazas para solidificar su poder interno puede ser el envío de armamento ofensivo occidental, porque él puede reforzar esa retórica de que esto es una guerra de Rusia contra la OTAN, y eso hace que los generales que quedan y el resto de oficiales en el Kremlin cierren filas para con Putin. En ese contexto, ¿qué posibilidades hay de que Ucrania se acerque cada vez más a la OTAN? Bueno, yo creo que las posibilidades de que Ucrania se acerque a la OTAN en el corto plazo son prácticamente cero. En el caso de que haya una paz con Rusia, que sea una partición de Ucrania en dos, en ese caso la parte occidental de Ucrania sí podría introducirse en la OTAN, en el pacto de la OTAN. Si hay una paz duradera en la que Ucrania mantiene su integridad territorial, probablemente esta sea a costa de un compromiso de que Ucrania no se meta en la OTAN. Lo que yo no veo es que se vaya a alterar una lista de espera que ya es larga para la Unión Europea, y recordemos que tanto el ingreso de la OTAN como lo otro se lo prometió en el año 2014. No veo que esto se pueda concretar pronto. ¿Y en el caso de los países nórdicos? Y el caso de los países nórdicos es una indicación donde aparentemente el que va a ingresar es Finlandia por el veto de Turquía, y sin hablar todavía que necesita el apoyo Finlandia de Orbán, ese aliado que todavía tiene Putin en Hungría. Otra de las consecuencias de esta invasión de Rusia a Ucrania ha sido el fin de la neutralidad de una serie de países, doctor Ricardo Israel. Así es. Se acabó la neutralidad en el mundo. Se acabó la neutralidad en la forma como la entendíamos. En países como los países escandinavos, la propia Suiza, que ha adherido a algunos de los castigos económicos, hay una modificación en este sentido, como también uno de los grandes déficits o errores que cometió con la invasión Rusia fue haberle dado nueva vida a la OTAN, que estaba desapareciendo. Finalmente, en los segundos que nos quedan, Gonzalo Muñoz Sanz, ¿se acabó la neutralidad? Se acabó la neutralidad por parte de Finlandia, se acabó la neutralidad por parte de Suiza, pero la neutralidad siempre puede volver si el contexto vuelve a cambiar y Rusia se retira de Ucrania. Muchas gracias a ambos. Brillante Gracias a usted analista. por la invitación. Al volver, Perú continúa